Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos permitan entrar a sus hogares, en donde estamos todos encerrados por el COVID-19. Este es un programa que se llama Actores de la Música o ACM, en donde presentamos a grandes personalidades de la música en nuestro país. Eh, es un espacio abierto por la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. En particular, este espacio estaba abierto por el ensamble coral y la Orquesta Sinfónica de nuestra Casa de Estudios. Estamos de plácemes, estamos de lujo, pues tenemos hoy al maestro Armando Merino, un pianista que realmente ha hecho todo tipo de actividad que puede realizar un pianista. Desde el trabajo como solista, frente a orquestas, el trabajo camerístico que no cualquiera lo hace, porque una vez que uno empieza como solista, a veces solo se quiere dedicar a hacer solo, a hacer solamente la cuestión pianística por, como concertista. Y el trabajo de cámara es muy importante para nuestro país. Creo que es una, una base muy importante para cualquier tipo de músico. Nunca estamos realmente solos, ¿no? Eh, el maestro Armando Merino es egresado de la ahora Facultad de Música, antes Nacional de Música, con mención honorífica, eh, y ha visitado también el extranjero. Ya platicaremos más profundamente con él de todos estos detalles, de su extraordinaria carrera, una carrera que ha pues incidido tanto que pues es también participante de la compañía de solistas de Bellas Artes y pues es un mexicano exitoso, es un mexicano que apunta siempre hacia lo profesional y lo internacional. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy contento, Francisco, de estar contigo esta tarde y con tu público, dispuesto a compartir pues lo que ha sido mi trayectoria y mi experiencia dentro de la música. Sí. Pues yo tuve la fortuna de conocer a Armando en pues, en un cumpleaños de María Teresa Rodríguez. Y recuerdo que el asunto era que cada quien llevara algo que tocar, y me recuerdo que me dejó impactado eh, la manera en que interpretaba. Siempre me ha encantado la manera en que interpreta. Se me hace muy eh, significativa la manera en que un pianista, ya que hay tantos, de pronto hay muchos cantantes, de pronto hay muchos pianistas, pero la diferencia estriba en que hay poca gente que quiera hacer arte con lo que hace como oficiante, ¿no? Como alguien que estudia nada más y que se sabe todos los trayectos técnicos y que se sabe toda eh, la parafernalia anterior a tocar medianamente bien. ¿Qué tanto, qué tanto la imaginación te llevó a ser pianista? ¿En dónde naciste? ¿De ¿Cuál dónde? de las dos? A ver, a ver, ¿La imaginación o dónde nací? ¿eh? La imaginación, a ver, empezamos por la imaginación. Es que fíjate que ese es un buen principio, te voy a decir, porque, bueno, nací en la Ciudad de México. Ajá, Eh, pues yo vengo de una familia, yo vivía en la colonia industrial, allá en ajá, el norte de la ciudad, cerca de la Basílica. Y eh, pues, dados los hechos, ¿verdad? Te diría, ya estaba de Dios que mi mamá había estudiado piano cuando ella era niña. fíjate, Ella estudió como de los 5 a los 13 años. sí, Y aunque fue muy entusiasta y bueno, pues le gustaba mucho de la música, su ujú, camino no estaba en convertirse ella misma en un músico profesional. En la época de mi mamá, obviamente anterior a la mía, en la que no había internet, en la que incluso en su infancia pues todavía no había televisión.
había otras actividades que eran comunes en la sociedad occidental, ¿no? Ujú. Se leía mucho, y entre otras cosas, la gente también usaba su tiempo para aprender a tocar instrumentos. Era parte de la formación educativa en las familias. Y Claro. entonces, bueno, mi mamá estudió música, estudió piano, pues Ujú. como parte de su educación. Cuando yo nací, yo tengo dos hermanos. Un hermano que se hizo músico profesional también, él es violinista, Luis Felipe Merino, Sí, sí, y lo. tengo a mi hermana, a la que le llevo casi 9 años, Fíjate. Martelisa Merino. Y ella también estudió música de niña, pero ella no siguió la carrera de la música. Ujú. Bueno, cuando yo tenía, bueno, te comento algo así muy íntimo. Ay, Yo, qué padre que lo yo compartas. tenía 2 o 3 años y mi mamá me tomaba mi mano, así yo era un niñito de 2 o 3 años, me tomaba mi mano así y me hacía así ella con la suya abajo, me hacía Sí. así, me Ajá. hacía así y jugaba conmigo Ajá. y siempre me dijo, tienes manos de pianista. No Mira. sé si lo decía porque, pues porque era algo bonito o porque realmente mi mano de niñito le recordaba a los pianistas. En esa época ni ella ni yo nos imaginamos nunca que yo fuera a ser pianista, pero el gusto por la buena música, y digo la buena música, sí la música clásica desde luego, pero en mi casa siempre se oyó, no sé, me recuerdo los discos, ¿no? Porque, bueno, estaba Sí. el tocadiscos y entonces puedo decirte Ray Conniff o Gloria Lasso o cantantes muy buenos, bueno, ya un poco más grande, Rafael, en Ujú. fin, estos cantantes que eran excelentes voces, ¿no? Y que Ujú. tenían dentro de la música popular, bueno, música de jazz, o sea, siempre se oyó buena música en mi casa. Sin embargo, fíjate que dos cosas me marcaron en el sentido de la música. Yo empecé a estudiar el piano a los 10 años. Te estoy hablando de antes de mis 10 años, entre los, ¿qué será? Pues sí, 5 o 6 años, 4 años incluso, que Ujú. yo tengo ya así conciencia. Ujú. Yo no sé si a ti te tocó, porque posiblemente, bueno, hemos de ser un poquito más o menos de la edad tú y yo, pero independientemente de eso, los domingos en los años 60, cuando yo era un niño, se paralizaba la ciudad a las 7 de la noche, Sí, era una porque cultura. como, bueno, la televisión no es como es ahora, ¿no? Que la puedes ver a cualquier hora, ni era colores siquiera, era No. televisión en blanco y negro, y yo recuerdo que a las 3 de la tarde se, se, se iba la señal y volvía a entrar como a las 4, y no había muchos canales, eran nada más tres canales, el 2 el 4 y el 5 cuando yo era niño. Sí. Bueno, a las 7 de la noche, los domingos, se paralizaba la ciudad porque venían los cuentos de Enrique Alonso. Sí. Enrique Sí. Alonso, eh, pues, hombre Actor. tan importante, Sí. era actor y entonces él hacía teatro infantil. Era teatro y además se transmitía en vivo, hasta donde recuerdo. Y Sí. entonces él presentaba en formato de teatro cuentos para niños. Y me acuerdo de su lema, decía que su programa era para los niños, para los papás de los niños Para los y papás. para los papás de los papás de los niños. Y era cierto porque mi familia, pero así era mi entorno, cuando platicábamos al día siguiente en la primaria, si habíamos visto el cuento, pues las familias se reunían y yo recuerdo, se quedaba el domingo ya a las 7 así en la calle, estaba vacío y todos veían los cuentos de Enrique Alonso. Sí. Bueno, tanto los cuentos de Enrique Alonso como las primeras películas que yo vi de Walt Disney, todos usaban música clásica. Así es. Y entonces, para mí la música clásica entró de una manera, porque yo te estoy hablando, te digo, desde los 4 o 5 años, yo empecé a estudiar piano a los 10 años. La música clásica para mí siempre habló de cosas que sucedían, de tal suerte que siendo yo muy niño, yo escuchaba música clásica y nada más con escucharla, pues yo no, digo, no había estudiado música, pero yo la oía y me transportaba. Y entonces para mí la música clásica me llevaba o a la Edad Media o al siglo XVIII o al siglo XIX. Claro, yo no sabía eso.
pero sí ubicaba bien los vestuarios, Exacto. sí ubicaba bien el tipo de historias que podía haber. Yo oía cierta música y me imaginaba una batalla, o me imaginaba a un rey llegando a su trono, o me imaginaba a unos enanitos en el bosque, o me imaginaba, o sea, la música para mí siempre habló de algo. Ahora que soy profesor, que tengo toda una carrera dentro de la música, que hice una maestría en Manhattan School of Music en Nueva York, en fin, que tengo una preparación sólida dentro de la música, yo sé perfectamente que la música siempre habla de algo, que la música siempre debe de decir algo desde el punto de vista del intérprete, porque el compositor cuando escribe está diciendo algo con su música, hay una intención ahí. Y esto, fíjate que sí puedo decirte que muchas de las gentes que se dedican a la música, aunque sean muy buenas técnicamente hablando, si cuando hacen música no te cuentan algo, no te llevan a algún lugar, no te hechizan, no te raptan, realmente no es música. Así es. Porque la música tiene el poder es como cuando estás ante una película, o cuando ves un cuento, o cuando ves una pintura, cuando el arte está bien hecho, te lleva de tu presente y te lleva a su mundo. Pero eso no puede suceder si el intérprete no tiene una idea poética de lo que está haciendo. Bueno, pues me regreso otra vez a mi infancia. Entonces yo así entré a la música, yo oía música en mi casa, y ya cuando tenía 6 o 7 años que ya podía yo poner el tocadiscos, eh, pues yo ponía los discos de música clásica y me encantaban. Sobre todo me acuerdo mucho de las obras orquestales de Tchaikovsky, sus Tchaikovsky. ballets, sí, porque además es una música espléndida para llevarte, para contarte una historia épica o dramática, ¿no? Pero bueno, oía Chopin, oía los valses de Strauss, eran los discos que había en la casa y a mí me encantaban. Y bueno, a los 10 años, cuando yo tenía 10 años y mi hermano 9, mi mamá eh, decidió que era tiempo de que estudiáramos piano, de que estudiáramos música, justamente a 2 cuadras de la casa donde yo vivía, con la misma maestra que ella había estudiado, en la misma academia donde mi mamá había estudiado. Mira. El primero que entró a estudiar música fue mi hermano, él entró en febrero. Y me acuerdo muy bien que bueno, yo acompañaba a mi hermano a sus clases, y había pues varios otros vecinos que iban también a la clase de la maestra. Nosotros no teníamos piano, Ujú. mis vecinos sí, varios de mis vecinos sí tenían piano. Y entonces pues yo acompañaba a mi hermano con sus libros, y ¿sabes qué es lo que me encantó de la academia desde allí? Porque mi camino era la música, indudablemente. Ajá. Entonces yo percibía muchas cosas que tenían que ver con el camino de la música. Me gustaba el ambiente de civilidad de la academia. Mm. Déjame decirte, todos éramos niños. Los más grandes o las más grandes tenían 15, 16 años, a lo mejor alguien ahí de 20, pero la mayoría estábamos pues igual, entre los 5 y los 15 años, quiero poner, 13 años, era realmente una cosa de niños y adolescentes, ¿no? Sí. Y nuestra plática en la academia, pues era qué obra estás estudiando, era cuánto tiempo llevas, era no sé, era el tema de la música. Y a mí hablar de eso y oír el silencio, porque había que estar en silencio, Claro. y estabas oyendo, la maestra tenía 2 pianos, la maestra Concepción Cordero, viuda de Maldonado, así se llamaba ella, Concepción Cordero. eh, que fue pues quien en su academia fue la puerta por la que yo entré a la música. ¿Quién Y te... entonces, eh, mmm, ella estaba en un piano dando clase, y era una casa, era la casa de ella. En una piececita daba ella la clase, y en otra pieza estaba el piano de estudio, porque ella nos prestaba el piano a los que no teníamos piano para estudiar. Y Mm. era muy padre porque ella nos daba clase de solfeo, clase de historia de la música, de teoría musical, y además nos daba 2 clases a la semana. Wow. Entonces mi hermano y yo íbamos a estudiar los lunes y dábamos clase el martes.
El Ujú, miércoles descansábamos, pero luego volvíamos el jueves a estudiar y dábamos clase el viernes. ujú. Y tomábamos, bueno, mi hermano inició, te decía yo, ya así entrando en detalles, en febrero, y entonces yo lo acompañaba y me gustaba tanto acompañarlo que yo quería tocar el piano también, y le dije a mi mamá que me inscribiera y me dijo que yo no necesitaba, que Mira, porque yo no era travieso. Mi hermano Luis era muy travieso y entonces había como que para apaciguar, calmarlo. o para calmarlo, que hiciera algo útil, ¿no? Yo no necesitaba, yo era tranquilo. Ok. Y en agosto, Casi bueno, tu un buen poquito, carácter te quita lo pianista. el buen carácter te hace que no. Bueno, déjame decirte, pues sí, sí, porque cuando eres niño no necesitas hacer cosas extras si tú eres tranquilo, si Ok. estás dedicado a lo que haces, ¿verdad? Que en mi caso era la primaria. Ajá. Entonces, un poquito antes de agosto, porque mi primera clase de piano fue el 1 de agosto, no se me olvida, de 1969. Mira. Y entonces, mi hermano Luis íbamos a los Boy Scouts y Ajá. con algo se lastimó, que le dijo a mi mamá que ya no quería ir al piano. Se había lastimado una mano, no sé qué, y que ya no quería ir al piano. Y mi mamá me acuerdo muy bien que dijo, qué pena con la maestra, ¿cómo que ya no vas a ir? Pues ahora vas a ir tú, Armando, porque Luis ya no quiere ir. Y ese fue mi momento. Y entonces, pues yo llegué a la clase, ya conocía a la maestra, ya conocía ahí también a la hija de la maestra que se llama María Cristina, que es mi amiga y ahora es mi fan en Facebook. Ay, qué bonito. Y, y este, y a quien le agradezco muchísimas cosas porque María Cristina tocaba muy bien el piano y era la que cerraba los conciertos. Ujú, Ella tenía pues ya muchos años de estudiar el piano, que era una mujer joven, que ujú. debe haber tenido unos 25 años tal vez en esa época. Este, pues ella tocaba muchas cosas, y tocaba muy bien. Mi recuerdo es que tocaba muy bien. Y entonces tomabas 2 semanas de solfeo para aprender nombre de las notas, ubicación, la pauta, el valor de las notas, los compases, todo eso lo aprendías en el solfeo, digamos, claro, no eran los compases, era el compás de 4/4, tal vez, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O de 4/4 y 3/4, no más. Sí, Y, para ir y, iniciándote apenas, ir ¿no? iniciando y las notas en el pentagrama, ya cuando ibas adelantando ya veías las notas con líneas, ¿cómo les llamamos? Adicionales. Las líneas adicionales, exactamente, ya cuando se salen de la partitura. Sí. Y esas cosas básicas, pero al principio eran las notas pues sobre el pentagrama y los valores, ¿verdad? Sí. Redonda, blanca, negra, corchea. Ajá. Y después de eso, como en 2 semanas ya tenías tu primera clase. Y no se me olvida que pasé con una emoción con el Beyer, este Ah, método sí. para principiantes. Sí. Y entonces puse el libro así en el atril del piano, y entonces me dijo la maestra, ¿qué nota es esta? Y le dije, es un do. Y me dijo, mire, ese do corresponde a esa tecla que tienes allí, esa. Dice, ahí tiene un uno, eso quiere decir que es el pulgar. Ajá. Me explicó que los dedos en el piano tienen números. Claro. Bueno, así los conocen, el primer dedo, segundo dedo, etcétera. El pulgar siempre es el primero para los pianistas. Y entonces me dijo, mira, el uno quiere decir que es el pulgar, entonces si ese es el do, tócalo. Y no se me olvida que cuando hice así, ya se cuenta, yo veo una imagen que me recordó porque ya había visto en esa época los 10 mandamientos de De, Moisés. Sí, ajá, la película de Cecil B. DeMille, ¿no? ajá, Esta película de Charlton Heston. épica, cuando se abre el mar. Ajá. Y entonces yo vi así algo que se abrió y un camino. Ay, oh, perdón. Ah, Ah, pon tu cámara, no te sí, preocupes. Eso ya, ahí está. Es que entró algo y lo quise quitar y ajá. se fue la imagen. Sí. Ya no lo voy a hacer. Ajá. Y entonces algo se abrió así y yo vi un camino con un sol así hasta el final y que era pues no inacabable, pero estaba hasta donde está el sol. Sí. Allá acababa el camino, ¿no? Y fue una emoción así que di el doy, que vi eso. Y fíjate que ese ha sido mi camino en la vida. Qué Ha bonito. sido un camino que se abrió,
ha sido un camino, pero no nada más se abrió, fíjate, fue una invitación, fue una especie de llamado, pero una invitación que yo acepté, Claro. muy gustoso. O sea, es una epifanía, eso es, me estás contando una Es epifanía. una epifanía, Ese efectivamente. es muy privado, pero qué padre que nos lo estás compartiendo, porque poca gente Es puede íntimo, expresar eso. es íntimo, fíjate, porque realmente me sucedió a mí, o sea, yo sé que así fue. Pero ¿qué crees? Ha sido un camino, como te digo, fue una invitación que se me hizo y el camino se abrió y yo decidí continuar. Claro, Entonces, ha sido algo, la música para mí es algo que me hace feliz todos los días, es algo a lo que me entregué, cuando yo dije sí, yo me entregué y, y sabes que ha sido mi tabla de salvación en momentos difíciles, mi gran felicidad en momentos de enorme alegría, a lo que me dedico, a lo que me dedico como haciendo música y a lo que me dedico en la enseñanza, es mi trabajo, es lo que me da de comer, pero es lo que me da de comer a todos niveles, emocional, físico, espiritual, este, y sabes que yo lo vivo con tanta alegría y para mí es tan importante y lo vivo con tanta alegría que cuando yo hago música yo lo comparto porque, bueno, en primer lugar lo siento, ¿no? Tú sientes como claro. cuando lo estás dando hay una vibración de la gente que te está oyendo, pero además me lo dicen. Entonces hay una retribución a esto que yo siento y créeme que yo sirvo a la sociedad de manera muy importante como músico, porque entre las muchas cosas que he aprendido, que aprendí en la escuela, pero que aprendí también, como dicen, en la escuela de la vida, es que la música es salud. Así es. Cuando tú, cuando tú cantas o cuando tú bailas, te llenas de una energía que te libera, que es liberadora. Aparte de que la música nos acompaña en todo, ¿no? Nos acompaña desde la espiritualidad, en el servicio religioso, ya sea una religión, o sea Reiki, o sea cualquier cosa que tú hagas, nos acompaña en la meditación, nos acompaña en la fiesta, nos acompaña en el no hacer nada, ahí está la Claro, música también. O sea, la música es fundamental para el hombre porque además el universo mismo es música, ¿no? así es. Está la música, que además sabemos que eh, la música obedece a las leyes de las matemáticas, como el universo mismo. Y entonces, pues forma parte de nuestra vida, pero yo sé que esto tiene que ver en general con el arte, pero la música, al sentir la vibración físicamente, es como más directa en ese sentido. Es como cuando vas al teatro o cuando vas al cine, que por 2 horas te olvidas de quién eres y te metes, te vas en otro mundo, ¿no? Y entonces eso es totalmente sanador, porque descansa tu pensamiento, dejas de pensar en ti, en tus problemas, en tus proyectos, no, tú te vuelves otra cosa y descansas. Y en ese irte a otro mundo, aprendes, viajas, vives otras alegrías, vives otras cosas que te duelen, por así decirlo, pero son finalmente aprendizaje. Nosotros los músicos lo que hacemos es exactamente lo mismo y es lo que le damos al público. Cuando el público nos oye, y puede ser desde un músico de música popular o puede ser un músico en música de concierto, pues si logras, como yo te digo, contarle algo al público, lo raptas. Y entonces el público tiene una hora de estar eh, viajando en su propia imaginación con lo que la música le provea, y eso es salud para las sociedades. Así es. Y Mira, entonces, considero ah, que tú consideras que la partitura, que de pronto la gente que no sabe música ve una partitura y dice, ¿qué es esto? ¿No? Se espanta con tantos signos y tantas cosas que se ven como con una perfección eh, exagerada. ¿Qué tanto una partitura es un mapa emocional? por supuesto,
Y te lo voy a decir de una manera más bonita, citándome a mí mismo, Ajá. porque cuando das clase, fíjate, también esto es algo que aprendí. Cuando das clase, y yo tuve esta reflexión, es igual que cuando das un consejo, nunca eres tú el que está hablando, siempre es tu parte más superior. Parece como que estás hablando tú, pero no es así, es tu parte más superior. Y entonces las cosas que dices vienen realmente de una inteligencia superior. Y bueno, un día dando clase dije esto, la partitura, déjame recordarme, eh, la partitura debe verse como una metáfora. La partitura es una metáfora. Y me encanta porque la partitura es una metáfora de algo. Claro que la partitura, como dijiste, es un mapa emocional. Un mapa Yo, emocional. Sí. yo lo digo con mis palabras, la partitura es una metáfora. Exacto. Y entonces ver la partitura, claro, esto, aunque lo debes explicar a los alumnos, y yo creo que desde el primer semestre y desde muy jóvenes, en realidad es algo que comprende la gente que ya domina el lenguaje musical. Sí es. Sí, ¿Ves? porque mira, es lo que a veces me decían algunos alumnos que, ay maestro, es que me equivoqué en tal pasaje y estaba la orquesta tocando y mira, pues no te preocupes, tú ibas duplicando a la flauta, o sea, no te preocupes por dar las notas exactitas y pues en este momento pues se te fue, ¿no? Y pues Uh ya -huh. no podemos ir atrás a corregir, ¿no? Vamos para adelante. Mañana que demos este concierto otra vez, pues nomás pon más atención y saldrá, ¿no? Este, y le digo, mira, además, la gente no viene a pagar el boleto por notas exactas. La gente viene a encontrarte otra vez con sus autores, ni por, ni por así el tiempo súper. Porque alguna vez tuve un enfrentamiento con algún pianista, no digo nombres, muy Uh -huh. famoso, ruso, Uh el -huh. segundo lugar más importante. Este, y fui muy entusiasmado y salí seco, Uh -huh. totalmente seco. Seco, no te dio nada. O sea, las escalas perfectas, este, escalas por terceras perfectas, los intervalos en su lugar, las dinámicas en su lugar, pero Pero no había una historia, no había una metáfora de eso. no, Mira, yo no emoción. quisiera compartir con tu público de qué estamos hablando, porque tú y yo somos músicos y nos entendemos, pero creo que se puede aterrizar más fácilmente. Eh, Esto se lo digo a tu público, Ajá, que ahora es mi público en este claro, momento. es Lo tuyo comparto con absolutamente. ustedes, lo comparto con ustedes. Imagínense que el compositor, sobre todo hablando de los genios, de la gente que tiene el talento para la música, ¿no? El que tiene talento para la música, porque esto hay que reconocérselo a los genios. Los genios no nada más tenían ideas geniales de la música, o sea, oían la música en su cabeza, sino que para poder aterrizarla, tenían que saber cómo escribirla. Y entonces tuvieron que estudiar música igual que yo estudié, igual que todos los que estudiamos música para saber que hay un compás que es el que rige el ritmo, que hay que hay notas que son las que van dando la melodía y la altura, que hay signos de intensidad, de fuerte y de suave, que hay y entonces todo eso que oye o que oyen los compositores, si no tienen la habilidad para escribirlo, pues ahí se queda en su cabeza. Parte de lo que tenemos que agradecerles a los grandes genios es que además fueron estudiosos, obedientes, ávidos de aprender, para poder plasmar en el papel todo eso que ellos oían. Bueno, todo eso que ellos oían y esos signos que necesitan para plasmar, bueno, las notas, pues son las que van dando la melodía. Esto lo estoy refiriendo ahorita precisamente por lo que tú dices de este pianista que oíste y no dio nada. Los compositores nos indican no nada más lo que hay que decir, que son las notas, sino cómo hay que decirlo. Y entonces nos dicen, no, esto no son términos musicales, pero yo se los pongo en términos coloquiales.
nos dice, aquí apresúrale, aquí detente, aquí córrele otra vez un poquito, pero no tanto. Aquí hazle, ¿cómo se dirá? Picado, staccato. Staccato, está Eh, destacado, destaca la no, nota. sí, sí, pero en un lenguaje coloquial. Se Bueno, dirá aquí haz brincadito, cortitas ¿no? las notas, aquí cortitas las notas, Cortita, aquí únelas, exacto, aquí de gato. hazlo brillante, aquí hazlo oscuro, aquí hazlo dramático, aquí hazlo muy delicado. Todo eso, que es como ellos oyen su música, se escribe en el papel. Y entonces el que aprende música y ha de ser intérprete, además de leer de manera correcta las notas, que sería el qué, tiene que obedecer al cómo, Así es. porque ahí está escrito, es el juego en el tiempo, el juego en la intensidad del sonido, pero además de eso, tiene que platicar algo con todo esto. Y entonces, por eso digo yo, también es un término que yo uso mucho en mis clases, el que de todo lo que tocamos tenemos que tener una idea poética. Y entonces cuando tú ves una partitura, y como digo yo también, la ves como una metáfora, tú dices, ahora, no es un capricho. El que estudia música tiene que ser una persona con cultura, porque la música que tocamos nosotros no es no nada más es de este momento de principios de junio de 2021. Nosotros tocamos música del siglo XX a lo largo de todos los años, hacia atrás, del siglo XIX a lo largo de todos los años, principio y fin del siglo, del siglo XVIII. Los pianistas llegamos como a finales del siglo XVII, tal vez. ¿Por qué? Porque el repertorio que hubo para algo de teclado en el siglo XVII no lo tocan los pianistas. Para nosotros en mucho empieza desde Bach. Bach, tal vez Buxtehude o alguna cosa así que se pueda Que se pueda transportar que, o pues como que interpretar. pueda sonar bien en el Exacto. piano. Porque incluso Bach, aunque Bach conoció el piano, Bach es 1685-1750, su lapso de vida. Aunque él muere en 1750, prácticamente todavía el clavecín en ese punto era un instrumento en boga. El primer piano se construyó en 1710, ahí se inventa. Sí, Y la como diferencia entre el clavecín y el piano es que el piano, a diferencia del órgano y del clavecín, que eran los dos instrumentos con teclado, esos instrumentos no pueden dar sonidos, intensidad en el sonido. Fuerte y piano no lo pueden dar a voluntad del dedo. Todo el teclado suena igual, aunque le trates de oprimir más, suena igual en ambos instrumentos. Por eso se llama este instrumento piano. El nombre completo es pianoforte en italiano, porque Cristofori, que es el que inventa el piano, vamos a decirlo así, el que lo crea, le pone el nombre de lo que podía hacer el instrumento. Podía tocar forte y piano quiere decir suave, es del italiano, suave en español. El piano podía tocar forte y piano a voluntad. Y entonces que el instrumento de teclado pudiera ya dar matices a voluntad fue el gran descubrimiento para los compositores. Y entonces, aunque Bach conoció el piano, pues él escribió siempre para el clavecín. Sin embargo, toda la música de Bach se toca en el piano. Y eso es lo más atrás que llegamos, como principios del siglo XVIII o los menos finales del siglo XVII, de allá para acá. Pero para poder tocar música correctamente de la época de Bach, por poner ese ejemplo, tenemos que saber cómo fue la vida de Bach. Les voy a poner un ejemplo. Bach fue un hombre profundamente espiritual y devoto de la religión cristiana, pero ¿cómo se llamaba allá en Alemania? Eran los, ahorita Era recuerdo, luterana. Era luterano. Era luterano, luterano. la iglesia luterana, que No eran dejes la iglesia en cristianos, manos de pero Lutero. exacto, eran cristianos, pero no eran católicos, No eran eran luteranos. reformados, sí. Entonces, si uno sabe cómo vivían los luteranos, si uno sabe que además Bach era profundamente espiritual, si uno sabe además que en ese punto donde Bach vivía, quien
daba las órdenes de todo, era Dios. No es como un poquito más adelante, en la época de la iluminación, donde se busca un equilibrio entre la razón y la emoción. Ujú. Ya, y ahí es la inteligencia, ya no es Dios quien gobierna, es la inteligencia. Exacto. Entonces, eso da otra manera de tocar, Es, eso da otra otra, otra perspectiva, perspectiva de tocar, ¿sí? ¿Sí? que se Cuando, llama por ejemplo, estilo, que es, estamos hablando, entrando en el plano del estilo a a ver, partir de la época. ahora déjame decirte otra cosa que tiene que ver con el estilo. Vamos a hablar de Bach y Mozart, Órale, ¿sí? sí. Dos puntos luminosos de dos épocas diferentes, aunque compartieron el mismo siglo. Ujú. Bach muere en 1750 y Mozart nace en 1756, 6 años después de la muerte de Bach. Y sin embargo, sus estilos y su visión de la vida es distinta. Bueno, para Bach, quien gobierna es Dios. Para Mozart, quien gobierna es la razón. Pero además, en función del estilo, la música de Bach corresponde al barroco. Cuando decimos barroco, hasta decimos a veces de ciertas cosas o de ciertas personas, decimos que son barrocas. A Ujú. veces la gente lo dice sin saber exactamente, pero barroco es un sinónimo de complicado, es un sinónimo de recargado. Todo el arte barroco es sumamente recargado en su presentación, es muy cuidadoso del detalle. En la época clásica, que es a la que pertenece Mozart, eso se quitó porque se llegó a un punto en el que era una exageración y entonces el hombre mismo, en función de su inteligencia, de su razón, decidió que las cosas debían de ser simples, debían de ser llanas, debían ser cristalinas. Y entonces, Incluso ya la armonía que proponía Bach, a través de su contrapunto, obviamente, el contrapunto que es la ciencia de la melodía y que la de armonía, varias melodías yendo juntas, ¿no? Paralelas. exacto, paralelas, y que el resultado, pues, es también un trabajo armónico, pues. Entonces, ya el contrapunto que propone Bach es un contrapunto ya hacia el clasicismo, ya es un contrapunto que pretende más ir hacia la armonía, mucho más sencillo, menos abigarrado, que como se había utilizado por los violinistas italianos. ¿Sabes? Perdón, ¿sabes que quien sobre todo hace eso son los hijos de Bach? Así es, Bueno, pero quiero regresar al tema, ahorita preclásicos. me estás recordando. Entonces, ¿qué tal que uno sabe que Bach era espiritual? ¿Qué tal que uno sabe que Bach escribió en un estilo barroco? Pero además, ¿qué tal que saber que en ese momento Alemania no era la Alemania integrada que conocemos ahora, que había feudos, que no había coches, que no había televisión, que no había lavadoras, que Bach viajaba a pie grandes distancias para ir de una ciudad a otra, que lo que si Bach dice despacio, significa algo que es diferente de un compositor en el siglo XX que dice despacio. En fin, ¿qué tanto saber de la historia? ¿Qué tanto saber del clima? ¿Qué tanto saber de las comidas? ¿Qué tanto saber, en fin, de las cosas que sucedían para poder nosotros reinterpretar la obra de Bach como se hacía en su tiempo? Yo también he llegado a la conclusión que los que nos dedicamos a la música de concierto, nuestro trabajo es muy semejante en la pintura al de los resanadores. ¿Cómo se? Restauradores, perdón, Restauradores, restauradores. a los restauradores. Cuando Es un restaurador de arte, ¿no? El es un intérprete. restaurador de arte, tú lo haces con la orquesta y en la universidad. Dime una cosa, ¿qué tanto los restauradores en la pintura tienen que encontrar lo más parecido, o si se puede, los ingredientes con los que se hizo la pintura de ese cuadro hace 300 años? Llegar a los colores exactos, saber cómo se hacía, en fin, para que la restauración en un sentido quede el cuadro lo más parecido a como se hizo originalmente hace 300 años. Bueno, ¿qué tanto nosotros en la música tenemos que saber igual cómo era todo lo que se hacía hace 200 o 300 o 100 años para poder rehacer la música como se hacía en esa época? Así Y es. entonces, Muchísimo. pero esto no debiera alejar al público que nos está oyendo hoy de la música y de decir, ay, qué difícil eso y qué aburrido. No, es como cuando ven una película, es más, La Guerra de las Galaxias, que aunque es supuestamente eh,
contemporánea, en realidad todos sus personajes son medievales, las capas y las espadas y todo eso, ¿no? Pues es como entrar y ver una película medieval o entrar y ver una película del siglo XVIII. ¿Qué tanto es padre ver las pelucas y los maquillajes y los vestidos amplios? O sea, se cuida todo. Es más, hay autores, hay directores de cine que no usan luz artificial, usan la luz de velas, como se usaba en esa época. O sea, todo es muy cuidado. Pues eso mismo hacemos los músicos cuando hacemos música. Cuidamos todos los detalles para poderle dar al público esa música que fue viva, que oyó la gente de ese tiempo, que la cantó la gente de ese tiempo, en la manera como se hacía, porque si nosotros la hacemos a la manera de nuestro tiempo, la deformamos, la transformamos. Fíjate que sí, tienes razón. Uh, Uno tiene que aprender muchísima historia de la música, acercarse a varios libros. Yo por ahí tengo todas las cartas de Mozart. Ahí tengo. ¿Cómo pensaba Mozart? ¿En qué época Exacto, lo compuso de su vida? exacto. Entonces, tengo ahí varias cosas, también unas cartas de Nietzsche con Wagner, maravillosas, por cierto. Pero aún así, aún así, se, digamos, es una palabra un poquito especial, se permea, o sea, pasa tu imaginario con tu sociohistoria también a tu interpretación. Por eso empecé en dónde naciste, cómo viviste. Todo eso también está integrado en tu interpretación. Es, ¿eh? Es el Beethoven, es el Bach desde México, aunque estudiemos todo lo que hay en Alemania y todo lo que se fue complicando y que además una de las actividades más importantes de Bach no era precisamente la música, sino que era juez de la Suprema Corte de Justicia de Leipzig. Y era pastor, el ministro de música de su iglesia. Y por ser ministro de música de su iglesia es que hizo tanta obra. Eh, que es el tercer Johann Sebastian Bach de su familia. Nosotros estamos conociendo al tercero Johann Sebastian Bach desde el tatarabuelo, del bisabuelo, el abuelo y él. Entonces nosotros estamos recibiendo ya un Johann Sebastian Bach muy armado de una familia musical. Y en una de las biografías que yo leí de Bach, llegaron a Viena los hijos de Bach, Johann Christian y Carl Philipp Emanuel, y les dijeron, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Quiénes son? Ah, pues nosotros somos los hijos de un humilde músico campesino. Tanto así, no se dieron cuenta de quién era su padre. No tenía. Sí, porque en la época de Bach no fue una estrella. No. Porque además hay que compartirle al público, o bueno, me gustaría compartirle al público, que así como les digo que la música es fundamental, que nos acompaña, si vamos en el coche le prendemos al radio, si estamos en la casa prendemos el radio o nos ponemos los auriculares ahora en estos días, ¿no? Pero si vas a la fiesta hay música y bailas, si vas a donde quiera que vayas hay música, todo el tiempo se necesita. En la época de Bach y hasta los primeros años del siglo XX, no había manera de escuchar música si no se hacía en el momento. No había manera de que ustedes le dieran la vuelta a algún botón y sonara música. La única manera de tener música era haciéndola. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, como el hombre tiene necesidad de música, pues entonces muchísimos hombres se dedicaban a estudiar música. Y entonces aprendían o a tocar la guitarra o a tocar el violín o a cantar o a tocar algún otro instrumento. Y la música, es decir, los músicos eran requeridos forzosamente en la sociedad. Se necesitaban músicos para la iglesia, se necesitaban músicos para la corte, dependiendo la época que fuera, ¿no? O en el siglo XIX, pues se necesitaba hacer música en la sala de la casa. Los domingos la familia se reunía porque era, pues, insisto, no había internet, no había televisión, entonces,
pues era un gusto hacer música, que el papá tocaba el violín y la mamá tocaba el cello y el hijo tocaba el piano, y entonces pues se pasaba un rato en la tarde haciendo música, leyendo las obras nuevas en las tiendas donde vendían la música ya en el siglo XIX. Había lectores que leían el piano y te tocaban las últimas novedades. Otra parte indispensable en la que se necesitó la música fue en el teatro. Así es como surge la ópera. Así La es. ópera, desde sus inicios, en realidad es teatro cantado. Y la gente iba a la ópera, como nosotros vamos al cine. La gente iba a la ópera, llamaba la música de la ópera. Entonces, pues esta necesidad de que la gente estudiara música, por eso no hace, digo, para nosotros sí es sorprendente, pero no es sorprendente en la época de Bach, que Bach viniera de una generación de familia de Bachs, que todos habían sido músicos, porque los músicos se necesitaban, la música era una profesión común, pero además hay otra cosa, los músicos no tenían la relevancia dentro del estatus social que tienen ahora. Ahora los músicos son estrellas, los buenos músicos son gente muy reconocida, los músicos son gente que gana bien. En aquella época y hasta el siglo XIX, los músicos formaban parte, junto con los cocineros, junto con los de la caballeriza, eran parte del servicio de la casa. Y eh, por eso es que Bach tampoco, es decir, Bach tuvo puestos relevantes, pero Claro. no realmente de un estatus socioeconómico que le diera relevancia a él. Y sin Él, embargo, fue afinador de órganos, que era muy difícil. Era el único que había muchos kilómetros a la redonda. Fue un teórico tremendo. Inventó el cello, de alguna manera, el cello que conocemos ahora, después del cello barroco. Este hizo toda su la música es ecuación, didáctica. la ecuación suficiente para afinar perfectamente bien el teclado, que es en el clave bien temperado, lo demuestra con sus invenciones. Este, no, era tremendo. Toda la música que escribió Juan Sebastián Bach, además de estar dedicada a Dios, tuvo un fin didáctico. Así es. No existía esto de hacer conciertos ahora en los teatros, eso no, la música tenía un fin práctico inmediato. Los compositores escribían para el servicio de la misa en ese día, o para la coronación de un rey, o para es decir, todo tenía un fin próximo, que iba a haber una fiesta, o simplemente que nos íbamos a reunir en la casa y entonces se escribía una música para esa tarde. En ese sentido, Bach para lo que escribe es para los alumnos, para la gente que va a estudiar música, y toda su música de alguna manera tiene un fin didáctico. Así es. Quiero regresar a Armando Merino. Ah, por supuesto. Porque hay gente que, bueno, voy a ser un poquito tramposo. Sí. ¿Por qué esa máquina? ¿Por qué no un instrumento de cuerda? ¿Por qué no encontrar los sonidos? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué esta máquina que a veces me parece difícil, sobre todo, ligar las notas en el piano? Se me hace una cosa El dificilísima. legato, sí. Sí, o sea, expresar es maravilloso. Yo sé que para la época romántica, y sobre todo para la época entre la clásica y la romántica, fue descubrir el piano es como eh, de la carreta al Fórmula Uno, ¿no? O sea, fue una Bueno, cosa. tuvo un desarrollo, el instrumento mismo tuvo un desarrollo. El piano que nosotros conocemos hoy no es el piano No, que inventó Crisófori. no. Pasó por una serie de transformaciones. Quién sabe cómo el público escuche la transformación que han tenido los autos y qué tanto le parezca asombroso. Pero si conocieran la transformación que tuvieron los pianos, hay algunos museos en el mundo que tienen toda la sección de los pianos. Yo conocí una en el Museo Metropolitano de Nueva York. No sé, deben ser como 80 pianos y cada uno es diferente, con formas diferentes. Todos, claro, con esta característica de que se puede tocar fuerte y piano.
Esa es Es la piano. característica fundamental de que es piano. Pero las formas son de lo más extraordinario porque son todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX y todo el siglo XX, porque ve que Steinway, esta famosa casa que es de los mejores pianos, también lo sigue perfeccionando. Sí. Bueno, en ese sentido, Por- fíjate que yo creo que la respuesta en mi caso es muy simple. Yo ese día vi un camino que se abrió y que me invitó. Tan, Yo tan. no lo, yo no lo escogí, yo lo único que hice fue, yo lo acepté. ¿Ves? No tuve que escoger, no tuve que pensar qué estudiaré o por dónde estará o qué me gusta. No, 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 no. Yo Cayó. tuve mi... Yo, yo quería tocar el piano porque mi hermano iba a la clase de piano y porque me gustaba oír a sus compañeros y me gustaban las piezas que tocaban. Me contaban cosas. Me gustaba y me gustaba. Y bueno, yo tenía, pues sí lo intuía, aunque no lo veía como lo veo ahora, pero yo tengo alma de artista. A mí, además de poder comunicarme a través de la música, me encanta el aplauso y me encanta que a la gente le guste mi trabajo y me encanta que la gente me quiera y me encanta que la gente me trate bien, ¿sí? No quiero que suene como una actitud egoísta porque no lo es. Es lo que es natural. Cuando tú das tanto, la gente te da mucho también. Y ese dar mucho y recibir mucho, a mí me encanta. Sí, o sea, Entonces, es un, si das respeto, recibes respeto, si das amor, recibes amor, exacto. si das Y energía, fíjate, recibes energía. lo has dicho muy bien y yo lo voy a completar más. ¿Qué pasa si das mucho respeto? Exacto. Recibes mucho respeto. ¿Y qué pasa si das mucho amor? Recibes mucho amor. Es, o si das mucha atención, recibes también. Suena como si no fuera exactamente así, pero así es. Y entonces yo con mi música, yo doy mucho. Yo no sé cómo lo, bueno, a ver, cuando digo doy mucho, no me refiero a cómo lo viven los de allá, pero yo sí sé que yo doy mucho. Yo cuido mi trabajo, yo cuido lo que hago, yo cuido los detalles, yo quiero que lo que voy a tocar sea hermoso, ¿sí? Pero de eso hermoso que yo doy, no sabes cuántas cosas hermosas recibo del público. Pero déjame decirte, simplemente esta entrevista es algo hermoso de alguien que yo conocí en el medio de la música, Claro. de alguien que es un colega que yo conocí en la música, porque tú no eres mi vecino de antes de que yo estudiara piano. Ajá, Tú eres no. un colega que yo conocí dentro del mundo de la música, que tú eres una gente hermosa además, Ay, pero muchas que gracias. además por algo me invitaste. Claro que Es sí. decir, hay algo que te parece que será bello en mí o no sé, atractivo, no sé cómo decirlo, de lo que yo hago, que tú me lo devuelves y entonces me invitas a una entrevista. Y entonces es muy padre porque yo te puedo dar todo mi cariño, todo mi reconocimiento, pero también lo tengo de ti. Sí, Y claro. este dar mucho del artista, el artista recibe mucho también de las personas que lo oyen, de las personas que están a su alrededor. Y eso fue entonces, te digo, un llamado. Entonces, por eso no es otro instrumento el que toco. Me encanta, estudié un año de oboe, fíjate, ya cuando estaba en la Ah, escuela de música, mi hermano y yo estudiamos un año de oboe porque me encantaba el sonido. Eh, pero no, yo era definitivamente pianista, un año nada más lo dejé y me ayudó mucho además para comprender muchas cosas de la música que ahora también comprendo mejor, pero mi manera de expresión, mi medio de expresión está definitivamente en el piano, ahí soy feliz, claro, como pez en el agua. como pez en el agua. Compositores. Sé que hay compositores más pianísticos. Sé que hay compositores con los que uno dialoga más o tiene una relación más íntima. Eh, ¿Con qué compositor te gusta platicar más? Mira, a ver si encuentro ahorita la respuesta, Ajá, pero quiero comentarte en ese sentido. Cuando yo te comento que la música cuenta algo, el primero que tiene que saber qué cuenta como intérprete soy yo. claro. Es que le voy a contar al público. Aunque el público no sepa mi idea poética, si yo cuento algo, en el cómo lo digo,
la gente entiende y entiende que ahí hay algo que le está hablando. Entonces, en ese sentido, mi trabajo tiene que ver todo con el trabajo del actor. Claro. Eh, Le prestas el cuerpo, Le prestas todo. ¿sí? Es decir, efectivamente el cuerpo, pero en realidad le prestas el corazón, el alma, la imaginación. Tú te vuelves el personaje, que es como lo hace el actor. Quiero comentarte además algo muy bonito, sin salirme de tema, para que lo sepa el público. Por alguna razón, me decía mi maestro, solo en español no es así, decía él, y habrá que ver por qué en español no es así. Pero en todos los idiomas occidentales, por lo pronto occidentales, tocar un instrumento o actuar se dice jugar. Sí, play. Ajá. Play en inglés, pero spiele en alemán, Chile. en fin, jouer, Ver. en todos los idiomas se dice jugar, jugar un instrumento, porque la música es un juego. Te dije que quería regresarme a eso que estábamos diciendo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué crees que si yo fuera actor, para responder tu pregunta en la música, cuál crees que es mi idea de mí como actor? Yo quisiera interpretar muchos personajes diversos, hacer incluso personajes que fueran contrarios a mi manera de ser. Si yo soy una persona afable, Ujú. me gustaría a lo mejor hacer el papel de un malvado. Me iba a costar mucho trabajo, pero yo me entregaría. O hacer el papel de un loco, o hacer el papel porque eso hace el actor. Y por eso es muy difícil, porque el actor tiene que asumir una personalidad y prestarle todo, su cuerpo, su mente, sus emociones a ese personaje. O a veces ser Eh, bipolar también, porque La muerte y la doncella, por ejemplo, de Schubert, ¿no? El puro sí, lead. Pensemos el en puro el lead puro lead. es ¿No? una canción para que el público lo sepa, muy cortita, donde por No. un momento dado canta una doncella que dice que está asustada porque sabe que va a morir, y en otra parte canta la muerte y le dice, ven, no tengas miedo, ven conmigo, y se le presenta de una manera dulce, pero tanto la tesitura de la doncella como la de la muerte, pues una es más agudo, otra es más grave, en fin, y eso lo tiene que hacer el intérprete. Entonces, Cambiar de yo lo que te personaje. quiero decir, lo que te quiero decir es que yo soy feliz interpretando Bach y Bartók, Mozart y Albéniz, Chopin y Stravinsky. No sé, lo que tú me pongas, la música que tú me digas, yo quiero hacerla lo mejor posible en el estilo, en el sonido, en pues en las características de cada una de las obras. Entonces, en ese sentido, me hace muy feliz tocar la música de los buenos compositores. Eso sí, que sean buenos compositores. Claro. Si son buenos compositores, no importa la época, es buena música y con ella voy a poder contar algo. Para ti, Ahora, para ti, ¿qué sería un buen compositor? Así, en líneas muy generales, porque si no nos podemos ir a la locura de la filosofía, de la estética y demás. Este, para ti, ¿qué sería un buen compositor? ¿Cómo intérprete? Por ejemplo, te llega una nueva obra o una obra que nunca has tenido en las manos, te cae una partitura en las manos y te dice, queremos que toque este compositor. Eh, ¿qué, para ti, qué sería un buen compositor al ver una sí, partitura? sí, déjame nada más, antes de contestarte esto, Ajá, decirte que todos los buenos compositores requieren de buenos intérpretes así es. y no cualquiera es un buen intérprete. Entonces yo como buen intérprete que ha estudiado la música con profundidad, con comprensión, puedo decirte que la música tiene principios. Hay principios que como tal, al ser principios, son inamovibles. ¿Qué podría decirte, por ejemplo? La música tiene que tener estructura. Eh, Se ha encontrado en términos generales en las obras, desde sus inicios hasta nuestra época, que básicamente las obras o están divididas en dos, o sobre todo están divididas en tres. Ujú. Hay una exposición, hay un desarrollo de esa exposición y luego se vuelve a regresar.
Ujú. Tanto es así que hasta las canciones populares que canta Lupita D'Alessio, por así decirte, por poner, o Polanca, o quien tú Ujú. quieras, tienen una estructura, Así es. están en tres partes. Bueno, ¿qué quiero decirte? La buena música está estructurada. Si una obra no tiene una buena estructura, no le encuentras ni pies ni cabeza. Sí, forma es fondo, o sea, si hay forma, si hay estructura que da Si hay forma, estructura, bueno, ese es un principio de la música, hay fondo que exactamente. encontrar, ¿no? Sí, porque si no, no llegas a ningún lado, no desarrollas nada. Si un compositor no respeta la estructura, su propia estructura, ahora, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar en dos o en tres, finalmente va a caer como en algo parecido. Pero incluso, aunque no tuviera esa estructura, te tiene que llevar a algo. Tiene que ser algo que inicia y que te lleva a algo. Si en su estructura no avanza, no hay, no hay desarrollo. Es como que cuentas. Es como alguien que llega y te dice hola, y tú dices, pues hola, así te quedas, Se no hay acabó estructura. Sí, y se porque acabó. se acabó, exactamente. Es distinto como cuando alguien le empieza a dar estructura y te dice, por ejemplo, hola, ¿cómo te fue ayer? Hola, ¿cómo estás? Y ahí hay algo que Hay decir, algo que decir. hay algo que le da desarrollo y entonces tú ya tienes algo que contar. Bueno, otra cosa, otra característica que para mí es indispensable de un buen compositor es que lo que dice, fíjate lo que te voy a decir, a ver, déjame ver cómo lo puedo poner, pero tiene que salir del corazón. Y cuando te digo que tiene que salir del corazón, no es que la música tenga que ser romántica. Así es. Cuando te digo que sale del corazón es porque es algo que el compositor tiene para decir. Es una necesidad que el compositor siente aquí algo que tiene que decir y entonces lo plasma en música. Porque si no tiene nada que decir y lo hace de acá de la cabeza y dice, no, es que yo debería tener una sinfonía, porque pues todos tienen una sinfonía, entonces tengo que tener una sinfonía, a diferencia de decir, tengo necesidad de decir esto, y esta necesidad que tengo que decir solo cabe en una sinfonía, porque es una emoción tan grande y es tan complejo esto que yo siento que la sinfonía me viene bien. ¿Por qué una sinfonía? Lo digo, lo comparto con tu público. Una sinfonía es una obra en varios movimientos. No es nada más una pieza y ya. Las sinfonías están hechas, vamos a decirlo, en tres o cuatro Cuatro piezas, movimientos. porque las sinfonías están hechas en tres o cuatro movimientos. Entonces, esta cuestión que traigo aquí es tan compleja que un movimiento no me basta. Lo tengo que hacer en varios movimientos. Y entonces ya desde tu necesidad encuentras la estructura de la música. Y entonces tú dices, mi pieza va a ser una balada o va a ser un rondó. Estas son formas musicales, estructuras musicales distintas. O va a ser una sinfonía, o va a ser un cuarteto, o va a ser una sonata. Pero esto es parte de lo que el compositor tiene necesidad de decir. Pero cuando el compositor se lo plantea de que, a ver qué voy a hacer, y entonces no, para el intérprete es difícil, porque ¿qué dices con eso? Si la música sale solo de la mente, para el intérprete lo capta luego, luego. ¿Y cómo tú le puedes dar al público algo que es frío? Sí, yo creo ¿Sí? que lo importante de la emoción es que siempre hay dudas. Por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de imaginar el universo, no de Sí, definirlo, no de definirlo. Y entonces, exacto. lo po- si no te alcanza un cuarteto o una pequeña sonatina, pues igual te alcanzas con una sinfonía, o con una cantata o con algo muchísimo más grande, ¿no? Eh, pero creo que sí, en eso, tú estás hablando de un artista, no nada más de un compositor, sino de un verdadero creador, Y ¿no? sobre todo, sabes que de alguien que tiene, que lo que escribe de música es algo que surge de su propia necesidad de comunicar algo. Exacto. Mira, es distinto, ¿cómo decirte? Es que esta necesidad de comunicar es comunicar a través de la música, pero el ser humano se comunica a través de muchísimas cosas, infinitas, ¿no?
Hay gente que se comunica a través de la comida, a través de la cocina, cocinando para los demás. Así se comunica. Y cuando te quiere mucho, te hace un pastel o te hace un postre o te hace, es su manera de comunicar lo que tiene para comunicar. O hay gentes que se comunican a través de la costura, o hay gentes que se comunican a través de las grandes máquinas o de, en fin, ¿no? Todo lo que hacemos es comunicación. Así vivimos nuestra vida y así nos comunicamos y nos ayudamos. Pero si nada más sale de la mente en el aspecto del arte, o sea, que no lleva esto una necesidad de decir algo, entonces es vacío. Quisiera poner un ejemplo a tu público porque yo no pierdo de vista que muchas de las personas que espero que nos escuchen no son músicos y entonces ni deben serlo para entendernos y nosotros tenemos que hablar para todos. Claro. Entonces, en ese sentido, déjame ver qué podría hacer. Es como hacer algo gratuito, ¿no? Como, pues no tengo que salir a la calle a dar una vuelta, pero voy a salir. Y no llegas a ningún lado, ni pasa nada. O puede pasar algo terrible porque no tenías que estar afuera. Pero es distinto decir, por ejemplo, ay, acaba de llover y me encanta cómo huele la calle. Voy a dar una vuelta porque quiero leer. Ahí hay un sentido, ¿me entiendes? Hay una necesidad. Hay una comunicación, en este caso, contigo mismo. O ya es la hora del pan. Ya, exactamente. Ya huele a pan. Ya huele a pan, vamos a comprar el pan. Una concha, ¿no? Sí, sí, no, o cualquier Hay un cosa, objetivo, pues, hay un objetivo. Hay un objetivo. Ajá. Digo, no sé si alguna vez te habrá tocado, pero por lo menos lo puedes imaginar. Hay gente que te habla y te dice, oye, Francisco, es que ¿sabes qué? Necesito que me des un consejo. O quiero compartirte esto que sucedió. Y hay a lo mejor una gente que te habla por teléfono y te dice, hola. O te manda un mensaje y te dice, hola. Y tú dices, hola. Hola, gracias. Ves que no hay una necesidad realmente de contactar contigo. La necesidad que tiene es de hacer algo, nada más. Bueno, pues eso es para mí un poco lo que algunos compositores hacen, o sea, sobre todo hablando de estos compositores más contemporáneos, en que a lo mejor porque he tocado música de compositores contemporáneos, donde te das cuenta, no sé si es que que acaban de salir de sus estudios de composición o qué, porque también ahí hay un desarrollo personal, pero en muchos de ellos y en ciertas escuelas te das cuenta que su intención es escribir muy difícil, o que te ponen lo más fuerte que has tocado, o que te ponen lo más rápido que has tocado, pero eso no es querer decir nada. Es pretensión. Es sí, absurdo, es la diferencia entre un compositor nuevo y un compositor experimentado, que para decir algo necesitas tener historia. Es que necesitas tener saber algo que pasar. Contar. Exacto. El compositor necesitaría siempre tener algo que contar, pero que además naciera de él. Porque si lo que tú tienes que contar, que puede ser cualquier cosa, lo que sea, tú puedes inspirarte en un gato que pasó corriendo y te metió un susto, y entonces eso lo dices con música, y esa vivencia te la llevas y algo pasó. O puedes decir también un día que estabas nada más así parado en el patio viendo las moscas, se me ocurre, pero esa es una vivencia y entonces claro, cuentas eso, y la música cuenta algo y la música al que escucha le dice algo. Pero cuando no hay una necesidad de comunicar algo auténtico, sino la necesidad es nada más, es como... es una necesidad técnica es una necesidad técnica o intelectual. Cuidado, se te fue la cámara. Se me está acabando la batería. Es una necesidad así como de autocalificarse. A ver, qué tan bueno, qué tan... Que no tiene que ver, ¿no? Entonces, de esa manera el compositor se la pone muy difícil al intérprete, porque entonces el intérprete, que no haya una sustancia en eso, pues ¿qué hace? Y aún así, los buenos intérpretes muchas veces salvan malas obras. Así es. Creo que estamos llegando ya... Al final, hemos llegado al final.
hemos platicado de cosas padrísimas. Nos podríamos seguir, ¿eh? Como hay mucho, tenemos mucho rollo. Podemos hablar de Bach, podemos hablar de técnica. Eh, ya no hablamos de tus maestros, pero Ah, para otra, para otra ocasión, entrevista. para otra Oye, pero entrevista. ¿Qué yo maestros, sobre todo, qué perdón, maestros te dieron más fíjate que realmente bueno, hubo varios, ¿no? Hubo varios, pero digamos que el que me formó, del que yo tomo mi carrera fue del maestro Néstor Castañeda, Ah, que fue un extraordinario maestro de piano, pero maestro de música. ujú. Y él era un ser espiritual y él era un ser muy culto y fue un ser que amaba verdaderamente la música y él es como mi columna vertebral dentro de mis maestros. Qué bueno que lo Después, bueno, hubo otras personas alrededor, pero creo que si te lo menciono a él, te mencioné a la maestra Conchita sí, Cordero, que fue Cordero. con la que inicié, que fue mi puerta de entrada, pero realmente fue el maestro Néstor Castañeda quien me formó, aunque yo después de ahí, porque con él hice la licenciatura, tuve oportunidad de tener una beca por parte de la UNAM para hacer una maestría en Nueva York, en Manhattan School, y Ujú, ahí pues tuve otros maestros pues que me fueron completando. Después conocí a Michel Bloch, que ujú. fue un gran pianista, nacido en Bélgica, que se vino a vivir a México en la época de la guerra y que muy pronto regresó. Él se regresó a Juilliard, que hizo carrera internacional, pero la mamá vivía aquí en México y entonces siempre estuvo ligado y hablaba como Ah, mexicano y todo. Él, muy su bien. formación había sido en México. Él también me dio consejos maravillosos y bueno, pues ahí te estoy nombrando algunos de los maestros, pero sobre todo yo espero que lo que tú y yo platicamos haya sido interesante para tu público, Yo creo le que haya dicho algo sobre la música, sobre cómo veo yo la música, cómo la vivo, y que, y que le haga ver que esto que yo lo vivo como músico, cada uno de nosotros lo vivimos con lo que tenemos necesidad de comunicar a través de lo que usamos para comunicarnos. Es exactamente lo mismo y que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón, también con la mente y con el alma, pero en mucho con el corazón. qué bárbaro. Ya, yo te iba a pedir unas últimas palabras, pero estos quedaron geniales. Estos quedaron geniales. Aquí tienen pues a un artista, a Armando Merino, un artista que con sus manos y con su mente y con su alma nos regala interpretaciones que pueden ustedes escuchar tanto en sus páginas de Facebook como en una pequeña fichita que pusimos al final de esto, que es la balada de Chopin, ¿verdad? Y Sí, es muy importante que conozcan a los mexicanos que hacen arte en nuestro país. Aquí está Armando Merino. Les agradecemos a todos la calidez de su casa y de la calidez de su escucha. Muchas gracias, maestro. De veras ha sido maravillosa la plática contigo. mil gracias. Para mí ha sido un placer y yo te felicito por todo el trabajo que haces en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias, Armando. Buena tarde. Nos vemos.